Bienvenidos a la unidad 1 del módulo 3, otras credenciales. En esta unidad trataremos las microcredenciales entre la confusión y el entendimiento. Las microcredenciales son un campo que ha crecido mucho en la educación y el aprendizaje en la era digital, pero es un término que aún consideramos desconcertante y confuso. Es decir, en este sentido no existe un consenso, un acuerdo global sobre lo que realmente son. La terminología es muy diferente, ya se use por académicos, organismos de educación, aprendizaje a distancia o incluso los mismos usuarios. Las definiciones varían dependiendo de quién la use y en qué contexto la use. Las instituciones de educación superior hablan de un tipo de credenciales, los centros de profesionales y de adultos de otro, las empresas privadas de otro. Abarcan una gran cantidad de formatos, de formatos breves hasta formatos un poco más amplios o que se pueden agrupar. Lo que hace que este campo pues, sea un poco más confuso, no acabe de comprenderse. Hay muchas dificultades para que encuentren su lugar frente a las credenciales tradicionales y sobre todo también en el marco de los marcos nacionales de cualificaciones que establecen sus certificados conforme a estos marcos, que aunque tienen una correspondencia europea, no siempre es la misma en todos los países, lo que hace que aumente la confusión de toda esta terminología. En cuanto a los desafíos y tensiones, ¿creemos que es un término y formato amplio o una forma específica de lo que tenemos que hablar? Bueno, ya vamos a partir de que la UNESCO en su informe de 2018 ya se refirió a las microcredenciales como un término general que abarca varias formas de credenciales y que incluye los nanotítulos, las credenciales de micromásters, los certificados, las insignias, la licencia y los respaldos. En este sentido, es importante ver que todo este marco de credenciales alternativas siguen siendo credenciales, pero que se diferencian de otro tipo de certificados. Ya la OCDE y la ICDE, entre otras organizaciones y entidades, ya han adoptado el término credenciales alternativas como aquel que abarca, pero a su vez hace una diferencia entre los distintos certificados académicos, certificados profesionales, insignias digitales y microcredenciales. Es decir, las credenciales alternativas abarcarían cada uno de ellos, pero cada uno tiene sus especificidades y su idiosincrasia particular. Es muy importante que desde la Unión Europea se haya conectado las microcredenciales con los resultados de aprendizaje, ya que sí sabemos que estos están directamente relacionados con el marco europeo de cualificaciones y con su correlación en los marcos nacionales de cualificaciones en los distintos países europeos. En este marco, la Unión Europea define las microcredenciales como una calificación que evidencia los resultados de aprendizaje. Aquí ya encontramos la correlación a los marcos nacionales de codificación a través de un curso o módulo breve y evaluado de forma transparente. Se pueden completar presencialmente, en línea o en un formato combinado. Ya vamos un poco enfocando en el marco europeo en qué marco nos estamos refiriendo a las microcredenciales. De todas maneras, es muy importante entender que no es un término nuevo, que ha estado ya presente de una forma u otra en actividades de educación y formación continua, ya sea profesional o no, en actividades de aprendizaje permanente y en actividades relacionadas con el compromiso y la implicación en la vida cívica y común, sobre todo en actividades relacionadas con temas de aprendizaje no formal e informal, o también formal en el marco de la educación o formación continua. En cuanto a los desafíos y tensiones, digamos que se han acelerado todavía más el proceso de aceptación de las credenciales alternativas, de las microcredenciales, debido a la pandemia y el hecho de que la digitalización, los desarrollos en la tecnología y la enorme digitalización que nuestra sociedad ha sido testigo han hecho que se pueda detectar un mayor interés por la definición.
En la próxima tabla vamos a ver cómo en realidad todo esto está asociado a proveedores y plataformas de MOOCs, que son cursos en línea abiertos masivos, que son muy bien conocidos, establecidos y que ofrecen una amplia gama de temas de todos tipos, académicos, no académicos, más personales y que digamos dan un marco muy amplio para que podamos ir enfocando todas estas credenciales digitales. En la siguiente tabla incluimos una serie de términos en los que vemos cuándo apareció, cuándo se empezó a buscar y cuándo aparecieron estas nomenclaturas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hablamos del término microcredenciales tal cual, empezó en 2013 a usarse. Microcredencial ya separado, empezó en 2015. Insignia digital antes de 2004 y cursos cortos en línea antes de 2004 muy relacionados con Coursera y universidades abiertas, es decir, ya con los MOOCs. Los nanogrado en 2014 asociado con Udacity. La especialización asociado con Coursera. Los micromasters a partir de 2004 asociados con edX y el MIT y los cursos del MIT, los MOOC del MIT. Y la credencial digital como tal desde el 2004 asociado con las insignias digitales, asimilado a las insignias digitales. Es por ello que la falta de una definición y una terminología que sea comúnmente aceptada por todos los que tienen que usarla, es decir, por los estudiantes como usuarios de las credenciales, por la comunidad educativa como emisores y validadores, autenticadores de esas credenciales, o el mercado laboral y las empresas también como principales interesados a la hora de verificar unos determinados conocimientos por parte de sus futuros empleados, hay una fuerte tensión. O sea, por una parte sabemos que existe un gran interés y por otra parte una fuerte tensión en la que hay dos enfoques que están muy separados entre sí. Por una parte, los que creen que tienen que ser alternativas paralelas y completamente separadas de las certificaciones tradicionales o formales, o bien aquellos que piensan que tienen que estar totalmente asimilados e integrados por los marcos de cualificaciones establecidos, los que anteriormente llamábamos los marcos nacionales de cualificaciones, que tienen su referencia con el marco europeo de cualificaciones. Y por lo tanto esto les daría una mayor aceptación y un estatus determinado por parte de todas las partes interesadas. Ya sería algo formalmente aceptado. Todos estos desafíos, tanto la definición como la terminología, se reflejan muy claramente en la posición del Grupo Consultivo de la Unión Europea, que afirma que, a falta de una definición compartida, se percibe que la barrera más importante es la falta de esa definición para un mayor desarrollo y aceptación de las microcredenciales en la Unión Europea. Es decir, que esa misma falta de definición y de consenso hace que sea la principal barrera a la hora de adoptarlas. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, la falta de un enfoque común lleva a un círculo vicioso, en la que la falta de definición lleva a una falta de confianza, a una falta de transparencia y una falta de aceptación. ¿Cómo podríamos empezar a mitigar la tensión? Pues estableciendo una tipología que fuera aclarando todo lo que nos podemos encontrar en el marco de las microcredenciales. Es decir, por una parte, que sean agrupadas o desagrupadas, con crédito o sin crédito, o la finalidad, para desarrollar la carrera o por intereses personales. En este sentido, explicamos que son agrupadas, también conocidas como credenciales apiladas. Consisten en oportunidades de aprendizaje que se fortalecen unas a otras. Por lo general, el proveedor las agrupa o apila. Las desagregadas, pues serían distintos temas en los que el mismo alumno va creando su propio itinerario y sus propios paquetes de credenciales. Sin crédito no acreditado formalmente, cobertura de crédito acreditado formalmente y con referencia al marco nacional de cualificaciones. Enfocado hacia la carrera, pues consiguiendo en materias que conducen a la obtención de títulos o certificados profesionales formales. Enfocado a los intereses personales, pues no necesariamente relacionado con caminos profesionales, sino que pues den cuenta de desarrollo, de aspiraciones personales o de, por ejemplo, adquisición de habilidades blandas que tan importantes se están haciendo en el mundo empresarial, en el mundo de la empresa. Pues los podemos ir entendiendo que como varias formas de aprendizaje en términos de adquisición o desarrollo de conocimientos y habilidades pueden asociarse o diferenciarse entre sí. Es decir, esta tipología nos ayuda a comprenderlas mejor. Y como ejemplo podemos poner
Un título universitario es una credencial agrupada. ¿Por qué? Porque se compone de varias partes, ¿no? que están reflejadas en un plan de estudio. Por otra parte, una microcredencial podría ser desagrupada o agrupada, acreditada formalmente o no acreditada formalmente, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, la ofrece una asociación, podría estar acreditada formalmente si la ofrece una entidad formal, una universidad, un centro de formación profesional. Y por último, pues podría servir al objetivo de aprendizaje del alumno o bien a intereses personales, como hemos dicho anteriormente, relacionada con trabajo en equipo, con relajación en el ambiente de trabajo, con inclusión, con otros temas transversales que tan importantes se están haciendo también a raíz de la pandemia. Con lo cual, ¿qué puntos clave entre la unidad 1 y la unidad 2? Pues bueno, el entender que es un término en rápido crecimiento y que es clave en el desarrollo de la era digital. Que la falta de enfoque, definición y terminología uniforme pues provoca no solamente una comprensión limitada, sino también una aceptación no común, no desarrollada por todos los actores que deberían, por parte del mundo de la educación, estudiantes y mercado laboral. Y una tipología, ya como hemos establecido, una tipología clave en la que se establezca una diferenciación entre una y otra, puede ayudar a aclarar su función y también su potencial, las oportunidades que ofrece en el marco de la educación tanto formal como no formal e informal. ¿Qué vamos a explicar en la unidad 2? Pues por qué están ganando tanto impulso, cuáles son las perspectivas y los beneficios de las distintas partes interesadas para todos los actores implicados y cuáles son las principales preocupaciones y sugerencias hacia un enfoque de reconocimiento unificado en el marco de la Unión Europea. Pues muchas gracias y os espero en la siguiente unidad.